Colapsé en el trabajo y mi familia me abandonó. Mi hermana me etiquetó en su foto de día familiar sin drama. Ahora, débil en el hospital, mi padre me exige ayuda tras 74 llamadas perdidas. Sin pensarlo 2 veces, mi decisión fue. Solía creer que el agotamiento era solo parte de ser confiable. En Greentech, los plazos eran ajustados, los proyectos interminables. Y de alguna manera, yo siempre era la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que las cosas sucedieran. Mis compañeros de trabajo decían que tenía el tipo de disciplina que les asustaba. No sabían que no era ambición, era supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo para mí. Era para la gente que esperaba en casa a ser rescatada de nuevo. Mi papá, Roberto, había estado sin trabajo desde la crisis inmobiliaria. Lo llamaba temporal, pero 7 años se sentían permanentes. Mi mamá, Elena, decía que solo necesitaba tiempo, pero lo que realmente necesitaba era el sueldo de otra persona. ¿El mío? Mi hermana Valentina, la influencer de nuestra familia, siempre estaba lanzando algo nuevo. Una marca de bienestar, un podcast, una línea de velas. Cada una fracasaba más rápido que la anterior. Mi apoyo a menudo llegaba a través de transferencias rápidas etiquetadas como ayuda o solo este mes. Y Daniela, la menor, todavía en la escuela de diseño, le gustaba jugar a la pacificadora. Nunca discutía. Simplemente pedía prestado en silencio y se olvidaba en voz alta. Desde fuera, parecíamos perfectos. Una familia sonriente en las fotos de las fiestas, todos con suéteres a juego y risas falsas. En línea, Valentina nos llamaba los López, la prueba de que el amor lo es todo. Publicó eso justo después de que yo pagara el seguro del coche de mamá y cubriera el recargo por mora de la hipoteca. Aparentemente, el amor tenía un saldo pendiente. El abuelo José era el único que veía a través de todo. Había sido contable en un bufete de abogados durante 40 años y podía leer a las personas como si fueran hojas de cálculo. No puedes auditar el amor, me dijo una vez. Pero sabrás cuando los números dejen de cuadrar. Me advirtió amablemente que mis padres habían empezado a verme como el plan B. No quise creerle. Me criaron pensando que la lealtad lo arreglaba todo. Así que seguí arreglando. Pagué lo que no debía, sonreí cuando no debía. La verdad es que tenía miedo de parar. Miedo de que si alguna vez decía que no, finalmente me mostrarían lo que realmente valía el amor. La noche antes de colapsar, todavía estaba en la oficina a las 10 de la noche, mirando unos planos en los que ni siquiera podía concentrarme. Mi pecho se había estado oprimiendo durante semanas, mi visión se desvanecía en los bordes. Pensé que era estrés. No lo era. Pero incluso entonces, mientras guardaba mi portátil, mi teléfono vibró con un mensaje de Valentina. ¿Puedes cubrir mi alquiler? Prometo que te lo devuelvo el mes que viene. Escribí una respuesta, luego la borré, luego volví a escribir. Claro. Ese fue el último mensaje que envié antes de que el suelo subiera a mi encuentro. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado limpias, como si intentaran borrar lo que había sucedido. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso, las baldosas del techo, las vías intravenosas, la enfermera preguntando si sabía dónde estaba. No respondí de inmediato. Todavía intentaba recordar qué día era. Mi teléfono estaba sin batería. Me dolía el pecho. El monitor a mi lado pitaba suavemente, marcando el ritmo de algo frágil dentro de mí. Cuando un médico finalmente me lo explicó, su voz era tranquila pero distante. Evento cardíaco. Tuviste suerte de que tu compañero de trabajo actuara rápido. Suerte. Esa palabra dolió. Porque la suerte no debería ser lo que me mantuviera viva. El amor debería haberlo hecho. Me dijeron que habían llamado a mis contactos de emergencia, mis padres, pero nadie había respondido. Dejamos varios mensajes, añadió la enfermera con cuidado, como si temiera que la verdad doliera más que la aguja de la vía intravenosa en mi brazo. Pasaron las horas. Sin llamadas, sin visitas, nada. Vi la luz del sol arrastrarse por la pared hasta que desapareció de nuevo. Al tercer día, la enfermera trajo mi teléfono, completamente cargado. No debería haberlo abierto, pero lo hice. Lo primero que vi no fue una llamada perdida o un mensaje de texto.
Fue una notificación. Has sido etiquetada en una publicación. Mis dedos temblaron mientras la abría. La imagen se cargó lentamente, luz del sol, agua de un lago. Mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic. Mi mamá sosteniendo sus huevos rellenos. Mi papá con una cerveza en la mano. Daniela haciendo el signo de la paz junto a Valentina, cuya descripción brillaba bajo sus rostros perfectos. Día familiar sin el drama. Por un momento, no pude respirar. El pitido del monitor se disparó, a juego con mi pulso. La ironía era casi poética. Me habían borrado mientras fingían celebrar a la familia. Hice zoom en sus caras, sonrientes, relajadas, despreocupadas. Nadie parecía culpable. Nadie parecía echarme de menos. Una enfermera pasó y me preguntó si necesitaba algo. Dije, no, creo que ya he tenido suficiente. No comenté, no llamé, ni siquiera envié un mensaje de texto. Solo me quedé mirando hasta que el teléfono se atenuó y mi reflejo me devolvió la mirada, pálida, cansada, pero de repente tranquila. Ese tipo de calma que no viene de la paz. Viene de la claridad. Para el cuarto día, comencé a caminar de nuevo, lenta e inestable, arrastrando el soporte de la vía intravenosa como una segunda sombra. El médico dijo que la recuperación llevaría semanas. No sabía que no solo sería mi corazón lo que necesitaba sanar. Entonces, una mañana, mi teléfono vibró sin parar. 74 llamadas perdidas. Un mensaje de papá. Te necesitamos. Responde inmediatamente. No, ¿cómo estás? Ninguna disculpa, solo urgencia. Una orden. Pánico. Lo leí una vez. Luego otra vez, lo absurdo casi me hizo reír. Me ignoraron cuando más los necesitaba. Y ahora exigían que los salvara. Pero no devolví la llamada. No esta vez. En su lugar, busqué otro contacto. Abuelo José. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre, el único que todavía significaba seguridad. Cuando presioné llamar, respondió al segundo timbre. Me enteré, dijo en voz baja. No tienes que explicar nada. Esa fue la primera vez en años que alguien me había hablado como si yo importara. El abuelo José apareció 40 minutos después, todavía con su viejo cortavientos marrón y esa expresión que nunca revelaba nada. No me abrazó. Nunca fue del tipo que abraza. Pero se sentó junto a mi cama de hospital como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Así que, dijo, mirando el monitor a mi lado. Finalmente te rompieron, ¿eh? Sonreí apenas. Supongo que sí. No pidió detalles. Ya lo sabía. Esa era su manera. Comprensión silenciosa y quirúrgica. Se quedó todo el día, hablando con mi enfermera, asegurándose de que mi seguro cubriera lo que debía. Cuando el empleado de facturación mencionó algunos saldos pendientes, no se inmutó. Sacó su tableta y comenzó a teclear. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Haciendo un inventario, dijo. Antes de empezar a cortar los lazos, necesitas saber a dónde llevan todos. Revisamos todo. Mis cuentas corrientes, mis transferencias automáticas, los pagos del seguro del coche, las líneas de crédito conjuntas. Se me revolvía el estómago a medida que la lista crecía. Cada semana, el dinero salía de mi cuenta como una hemorragia lenta, el préstamo de Valentina, el alquiler de Daniela, el coche de mamá, incluso el pago de los servicios públicos a mi nombre para una casa en la que no había vivido desde la universidad. ¿Cómo dejé que esto pasara?, susurré. Pensaste que era amor, dijo simplemente. Ellos pensaron que era obligación. Matemáticas diferentes. Esa noche, mientras las máquinas zumbaban y el hospital se quedaba en silencio, el abuelo José me mostró cómo desconectarlos uno por uno. No por rencor, sino por autopreservación. Creó una hoja de cálculo, anotó cada pago recurrente y me la entregó como un mapa para salir del infierno. Mañana, dijo, empezamos con el banco. No dormí mucho. Seguía viendo esa foto, sus sonrisas, la luz del sol, y escuchando el débil pitido del monitor como una cuenta atrás. A la mañana siguiente, llamé a mi banco desde el hospital. La empleada reconoció mi voz.
Había sido la confiable durante años. Para el mediodía, las transferencias automáticas habían desaparecido. La cuenta de Valentina, cancelada. El depósito de alquiler de Daniela, detenido. El seguro de mamá, eliminado. Cada clic se sentía como volver a respirar. Por la tarde, el teléfono empezó a vibrar. Primer mensaje de mamá. Nos acabamos de enterar de lo que pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Luego Daniela. ¿Podemos hablar? Todo es un malentendido. Los ignoré a todos. El abuelo José estaba sentado a mi lado leyendo el periódico, fingiendo no mirar. ¿Te sientes culpable ya?, preguntó finalmente. Sí, admití. Un poco. Eso pasará, dijo, doblando el periódico. La culpa es el impuesto que la gente buena paga antes de la libertad. Al día siguiente, salí del hospital. El abuelo José me llevó a casa. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes estuvieran escuchando. Silencié mi teléfono, lo desconecté y me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo. Entonces una vibración. Otro mensaje de papá. Esto es serio. Llámame ahora. Todo se está desmoronando. Casi sentí lástima por él. Casi. Habían confundido mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era el sonido de mi recuperando el control. 2 días después, estaba de vuelta en casa del abuelo José en Portland, una pequeña casa de una planta que olía ligeramente a café y madera vieja. Había despejado la mesa del comedor, extendiendo archivos como un general preparándose para la guerra. El sol de la tarde se inclinaba sobre pilas de papeles, historiales de pago, extractos de cuentas, cartas de seguros, mis huellas financieras a lo largo de años de silenciosa complicidad. Toda historia deja un rastro de papel, dijo. La tuya resulta estar en dólares. No se equivocaba. Para cuando terminamos, el panorama era claro. No solo los había ayudado. Había estado financiando la ilusión de su estabilidad. Sin mis ingresos, todo lo que habían construido la imagen, la comodidad, el control se derrumbaría. Y así fue. Las llamadas se duplicaron. Mi buzón de voz se llenó con la voz cuidadosa de mi madre. Dulce en la superficie, afilada por debajo. Sofía, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Luego, más suave, casi un susurro. ¿Tu padre está preocupado por la hipoteca de nuevo? Preocupado, no arrepentido. Los mensajes de Valentina llegaron después. Capturas de pantalla de su cuenta vacía, emojis dramáticos de llanto y un mensaje que decía, si no arreglas esto, lo perderé todo. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder con una sola palabra, bien. Luego vino el intento de Daniela. Yo no soy como ellos, escribió. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me reí. Había dicho lo mismo cuando fui cofirmante de su contrato de alquiler el año pasado. El abuelo José me observaba mientras revisaba los mensajes, la comisura de sus labios temblando como si ya hubiera visto esta película antes. No están llamando porque les importe, dijo. Están llamando porque están acorralados. Tenía razón, de nuevo. A la mañana siguiente, un coche estaba parado fuera de mi edificio de apartamentos. Roberto López, mi padre, sentado en el asiento del conductor, mirando hacia mi ventana. No envió mensajes. No subió. Solo esperó, como un cobrador de deudas esperando una confesión. No bajé. Esa tarde, llegó un nuevo mensaje. Estás a punto de destruir todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta solo para saborear lo absurdo. Se lo mostré al abuelo José. Él solo asintió. Esa frase dice más de lo que él pretendía. Y entonces llegó el vídeo. Valentina lo subió esa noche. Un recorrido lento y emotivo por la casa de nuestra infancia, ahora vacía. La cámara se movía por paredes desnudas y cajas esparcidas, su voz temblando. Se lo llevaron todo, dijo. Y adivinen quién lo permitió.
El vídeo cortaba a una foto mía sonriendo, recortada de una Navidad familiar de hace años. La descripción: a veces la sangre no significa familia. Los comentarios explotaron. Simpatía, lástima, juicio. Otros influencers lo compartieron. Mi bandeja de entrada se llenó de extraños llamándome desagradecida. El abuelo José observó todo en silencio, luego se levantó, sacó su teléfono del bolsillo e hizo 3 llamadas. En 48 horas, teníamos todos los documentos. Papeles de la hipoteca, impagos de préstamos, cargos por mora. Habían usado el capital de la casa para pagar las tarjetas de crédito de Valentina y el emprendimiento de Daniela, un estudio de velas boutique que nunca abrió. Ni siquiera tuve que exponerlos. Las matemáticas lo hicieron por mí. Aún así, presenté la denuncia por fraude. El abuelo José y su abogado, el señor Ramos, ayudaron a preparar una orden de cese y desistimiento, sin contacto, sin suplantación de identidad, sin reclamaciones financieras. La enviamos por correo certificado, una para cada uno de ellos. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono vibrando sin descanso. El rostro de Daniela iluminaba mi pantalla a través de la mirilla de la puerta, discutiendo con la seguridad del edificio. No estaba en la lista de visitantes aprobados. La vi caminar de un lado a otro afuera, con el teléfono en la oreja, probablemente llamando a Valentina. No salí. Más tarde, el abuelo José apareció de nuevo, sosteniendo un sobremanila grueso. Han hecho algo estúpido, dijo. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados. Escaneé el texto luego 2 veces. Estaban investigando la tutela legal sobre mí. Leí el encabezado en voz alta. Petición de emergencia para una tutela temporal. El abuelo José suspiró. Intentaron esto antes con tu tío hace años. Tampoco funcionó entonces. Pero esta vez, podría haber funcionado si yo no hubiera movido todo bajo el fideicomiso que él había creado. Si mi médico no hubiera escrito declaraciones verificando mi estabilidad. Si mi departamento de recursos humanos no hubiera enviado la confirmación de que estaba de baja médica, no despedida. Para cuando presentaron su moción, nuestra documentación preventiva ya había llegado al juzgado. Su petición estaba muerta al llegar. Aún así, no se detuvieron. Valentina publicó de nuevo, esta vez entre lágrimas. Su rímel corría por sus mejillas mientras hablaba a la cámara. La enfermedad mental no siempre se ve como esperas, dijo. A veces las personas que amas te alejan. Solo estamos tratando de ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios con simpatía. Rezo por Sofía se hizo tendencia. Pero las redes sociales tienen poca memoria y una mecha aún más corta. Alguien encontró su antigua publicación de día familiar sin el drama y la unió a su vídeo llorando. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando ella estaba en el hospital?, decía la descripción. La marea cambió de la noche a la mañana. Aparecieron capturas de pantalla, los acuerdos de marca de Valentina, sus publicaciones patrocinadas durante la semana que estuve hospitalizada. Sus tweets burlándose de los hermanos tóxicos. La página de Etsy de Daniela fue bombardeada con comentarios. Los clientes de la correduría de mi padre se retiraron. Incluso el Facebook de mi madre se llenó de extraños exigiendo respuestas. Para el viernes, el imperio en línea de la familia se había derrumbado más rápido que sus finanzas. El abuelo José me pasó su taza de café. No tuviste que mover un dedo, dijo. La verdad se encargó de sí misma. Esa noche, llegó un único mensaje de mi madre. Por favor, ¿podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y la puse boca abajo. Al otro lado de la habitación, el abuelo José estaba leyendo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije en voz baja. ¿Solo? He terminado. Pero ellos no. A la mañana siguiente, un mensajero entregó otro sobre. Este no era de su abogado. Era de mi padre mismo. Un testamento escrito a mano. Lo había reescrito la semana después de que fallara la tutela. Con una pluma temblorosa, decía, en caso de mi muerte, todos los bienes irán a la familia restante que mantenga la unidad.
Sofía queda desheredada hasta que se reconcilie. No pude evitar reírme. Era la misma manipulación, solo que envuelta en tinta formal. Se lo mostré al abuelo José. ¿Todavía piensan que quiero algo? Él sonrió débilmente. No están acostumbrados a que alguien se vaya antes del dinero. Esa tarde, escribí mi respuesta final, no a través de mensajes de texto, no en línea, sino a través de mi abogado. Era breve, precisa y final. Renuncio a todos los derechos sobre el patrimonio y solicito una orden de no contacto permanente. La firmé, la sellé y se la entregué al abuelo José. Preséntala el lunes, le dije. Él asintió. ¿Qué harás ahora? Miré hacia la ventana. Afuera, la lluvia estaba amainando. Creo que descansaré, dije. Quizás en un lugar más tranquilo. Por primera vez en años, lo decía en serio. 2 semanas después, la lluvia finalmente cesó. El abuelo José y yo empacamos lo poco que me importaba conservar, una maleta, mi portátil y algunas fotos que todavía sentía como mías, y condujimos hacia el este, hacia Colorado. Dijo que quería ver las montañas de nuevo antes del invierno. No discutí. Solo observé cómo la autopista se desdibujaba. Milla tras milla, el mundo finalmente en silencio. La cabaña que alquilamos estaba cerca de una cresta bordeada de pinos. Sin ruido, sin tráfico, sin familia, solo silencio, limpio y honesto. Ahora trabajaba de forma remota para Greentech, menos horas, sin presión. Mis días comenzaban con café negro y terminaban con el sonido del viento rozando el techo. A veces todavía recibía mensajes, un primo preguntando qué había pasado realmente, un extraño diciendo que había leído las publicaciones en línea. No respondía. No necesitaba que creyeran la versión que tuviera sentido para ellos. Mi verdad ya no necesitaba testigos. El abuelo José se sentaba junto a la ventana, con el periódico en la mano, fingiendo no verme respirar más tranquila. Lo hiciste, dijo una mañana. Rompiste el ciclo. Sonreí. Solo costó todo. Él se rió suavemente. Ese es el precio de descuento. Y tenía razón. Porque lo que gané valía más que todas las disculpas, todas las herencias, todas las fotos familiares forzadas combinadas. Por primera vez en mi vida, no era la proveedora, la solucionadora, o la hija que le debía todo a todos. Solo era Sofía, viva, sin dueña y, finalmente, libre. Solía pensar que el silencio significaba derrota. Que alejarse era lo mismo que rendirse. Pero ahora sé que el silencio puede ser una elección, una frontera, un tipo de paz que no necesita el permiso de nadie. Mi familia todavía intenta contactarme a través de otras personas, probando si romperé el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos. Solo necesitan terminar. Si alguna vez te han llamado egoísta por finalmente ponerte a ti primero, espero que esto te recuerde que elegir la paz no es una traición. Es supervivencia. Pueden quedarse con sus publicaciones, su lástima, su versión de la verdad. Yo me quedaré con mi quietud, mi risa, mi vida.